Entonces, bueno, nosotros sabemos que el principal problema que hoy tienen las entidades territoriales frente a la implementación del catálogo es que la mayoría no están implementando este clasificador complementario que es el catálogo de fuentes de financiación. Y ese es equivalente a la lista de fuentes que está en el reporte de CUIPO, que de hecho es lo que peor se está reportando en CUIPO. ¿Sí? Es muy fácil saber si se está reportando bien o se está reportando mal. Y nosotros sabemos que no se está empleando bien este catálogo de fuentes de financiación porque nunca lo hemos explicado. ¿Sí? Entonces asumimos nuestra responsabilidad. Es normal que en los reportes de información en CUIPO se esté reportando muy mal el catálogo de fuentes porque nadie lo conoce. Y porque si ustedes se enfrentan a este catálogo de fuentes de financiación con una lista sin conocer la estructura, pues va a ser imposible entenderlo. Entonces lo vamos a ver con detalle para que todos sepamos cuál es la lógica en su estructura del catálogo de fuentes de financiación y teniendo eso en mente va a ser muy fácil emplear el catálogo de fuentes de financiación, va a ser absolutamente sencillo. Bien, entonces, pero hay unos criterios que están detrás de la construcción del catálogo de fuentes de financiación, que de hecho es un catálogo que se construyó también de manera conjunta, coordinada, entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, recomendación importante, después de esta charla, ustedes van a ser unos expertos en catálogo de fuentes. Si encuentran un error, por favor nos avisan y procedemos a su corrección. Entonces, cuando nosotros arrancábamos estas charlas con César el año pasado o incluso antes, pues siempre nos gustaba, y no existía un catálogo de fuentes de financiación, una pregunta que era muy frecuente, es si las fuentes de financiación, en esa lógica de interacción entre fuentes y usos, en el catálogo de clasificación presupuestal, iban a ser los mismos conceptos de ingreso del catálogo. Y nosotros decíamos en ese entonces que no se nos pasaba eso por nuestra cabeza, porque poca utilidad tiene un mapa que está en escala 1 a 1. Un mapa en escala 1 a 1 no sirve, porque si usted necesita ver determinadas partes de la ciudad, pues tiene que recorrerla en la misma escala que está el mapa, no termina siendo útil. Entonces el catálogo de fuentes de financiación es una versión simplificada, pero armonizada de los conceptos de ingreso y adicionalmente va a servir para subsanar un problema que por las características en que fue construido el catálogo el catálogo de clasificación presupuestal, pues no existen en los conceptos de ingreso. Entonces pongamos un ejemplo básico, impuesto predial unificado urbano. Esa es una transacción que le origina un recaudo a la entidad territorial y ese es un criterio de clasificación, ¿verdad? Yo lo aprendimos ayer con César. Entonces, cuando yo tengo interés por una particularidad de ese concepto de ingreso de impuesto predial, que es una destinación específica, ¿qué nos dicen los conceptos de ingreso del catálogo de clasificación presupuestal? Absolutamente nada. Porque la destinación específica es una característica del concepto que nada tiene que ver con la transacción, no tiene que ver absolutamente nada con la transacción. Usted paga impuesto predial, ¿por qué razón? Porque cuenta con un bien inmueble. Y la destinación específica es una condición, una particularidad del concepto de ingreso que se escapa de los criterios de clasificación del catálogo. Entonces, primero, los conceptos de ingreso son demasiados y muy detallados como para tenerlos todos en un catálogo de fuentes de financiación. Un mapa a escala 1 a 1 en el cuento de Borges no sirve mucho. Y lo segundo, hay unas cosas que son demasiado amplias en los conceptos de ingreso y que se requieren desde la lógica de las fuentes y los usos, como las destinaciones específicas, que se van a ver reflejadas en el catálogo de fuentes de financiación. Entonces, básicamente, lo que hace el catálogo de clasificación presupuestal es plantear un catálogo de fuentes, un listado de fuentes que está estructurado, armonizado con el catálogo, que permite identificar unas características de las fuentes de ingresos que son muy claves para efectos de la gestión de los presupuestos territoriales, ¿verdad? Pero que está armonizado con el catálogo de clasificación presupuestal. Entonces, incluso el catálogo de fuentes subsana unos detalles que en los conceptos de ingresos son muy agregados. Si ustedes piensan en los recursos del balance, superávit fiscal, cancelación de reservas, esos son sus cuentas de captura. Pero usted puede tener unos detalles en rendimientos financieros, depósitos que son claves. ¿Por qué? Porque los rendimientos financieros, de acuerdo con la ley 715-2001 del sector educación,
tienen que destinarse a calidad en educación. Entonces, el catálogo de clasificación presupuestal se queda corto por la lógica de ese lenguaje internacional. Y el catálogo de fuentes puede venir incluso a subsanar esas cuentas de captura que son muy agregadas de los conceptos de ingreso del CCPET. Entonces, sin más preámbulo, para poder entender la estructura del catálogo de fuentes de financiación, tenemos que entender cómo se estructuró ese catálogo. Yo no puedo entender el catálogo sin saber cómo fue estructurado. Y con estas reglas de juego va a ser muy sencillo enfrentarse al catálogo de fuentes de financiación. Entonces, fíjense que hay cuatro cajoncitos, perdón. Tenemos un cajón que se llama el ámbito, tenemos un cajón que se llama el grupo, tenemos un cajón que se llama el subgrupo, tenemos un cajón que se llama la clase y finalmente tenemos la subclase, que es la lista de fuentes de financiación que ustedes conocen por el reporte de CUIPO. Entonces, si no entendemos o si no explicamos bien las reglas de juego jerárquicas entre estos cajones, nadie va a poder emplear bien el catálogo de fuentes de financiación. Entonces, si usted parte, que es lo que está ocurriendo ahorita, ustedes conocen el catálogo de fuentes de financiación por la subclase, por la fuente como tal, pues es imposible entenderlo y todo lo vamos a aplicar de manera incorrecta. Entonces, no voy a dar definiciones sobre cada cajoncito, sino detallar cuáles son las reglas de juego para poder entender el catálogo. Entonces, fíjense que el primer cajón se denomina ámbito. Y eso es muy importante por la siguiente razón. Este catálogo de fuentes de financiación que se diseña en conjunto con la Contraloría es transversal para todos los recursos públicos susceptibles de emplear por parte de una entidad pública. O sea que es un catálogo de fuentes de financiación que también nos sirve para identificar la lógica de fuentes del Sistema General de Regalías. Pero como nosotros vinimos a hablar del CCPET y de CUIPO, de presupuesto ordinario, no vamos a mencionar absolutamente nada del Sistema General de Regalías, que cuenta con su propio sistema presupuestal, con su propio catálogo de clasificación presupuestal y con una lógica inmersa en este catálogo de fuentes de financiación. ¿Ok? Entonces, siempre que vamos a pensar en una fuente de financiación del presupuesto ordinario, lo que en una entidad territorial se rige por el decreto 111 del 96, entonces el ámbito va a empezar con el número 1. Por eso las fuentes de presupuesto ordinario, el listado de fuentes, arrancan su código por el número 1 que representa presupuesto ordinario. Si fuera el número 2, ya sabemos que estamos hablando de fuentes del Sistema General de Regalías. ¿Eso está claro? Facilito. Segundo, los grupos, entonces siempre va a haber unas jerarquías entre los cajones, ¿cierto? Si estamos en presupuesto ordinario, por eso está sombreado en amarillo, resaltado en amarillo, entonces si estoy en el ámbito presupuesto ordinario, los grupos son estos tres grupos: disponibilidad inicial, ingresos corrientes y recursos de capital. ¿Por qué esta disponibilidad inicial? Porque este catálogo de fuentes de financiación también es susceptible de aplicación por parte de una entidad que se rige por el decreto 115 del 96. ¿Soy un hospital? ¿Debo aplicar catálogo de fuentes de financiación? Sí. ¿Soy un establecimiento público? ¿Tengo que aplicar el catálogo de fuentes de financiación? Sí. ¿Soy una sociedad de economía mixta, una empresa industrial y comercial del Estado o entidad territorial? Están obligados en la gestión de sus presupuestos a aplicar el catálogo de fuentes de financiación. Y para un segundo, para aclarar qué significa estar obligados a implementar este catálogo de fuentes en la gestión de los presupuestos. Pues cada vez que usted expide un certificado de disponibilidad presupuestal y llama a una fuente de financiación, como algunos lo hacen, aunque sabiendo que el CDP es una noción de gasto y no de ingreso, entonces voy a emplear el catálogo de fuentes de financiación. ¿Hasta ahí estamos? Incluso cuando estoy planeando mi presupuesto. Entonces, hablaba con algunos de ustedes si era importante o no, cuando estoy planeando mi presupuesto, tener conocimiento de mi estimativo de ingresos corrientes de libre destinación. Pues sí, y con el catálogo de fuentes de financiación va a ser muy sencillo hacerlo. Entonces, recuerdo, estamos en el código 1, presupuesto ordinario, y ese presupuesto ordinario tiene tres grupos de ingresos: disponibilidad inicial, que solamente aplica para las que se rigen por el decreto 115 y que tiene el código 1. Entonces, siempre que una fuente arranque por el código 1 y luego también tenga el número 1, sabemos que es presupuesto ordinario, disponibilidad inicial. ¿Listo? Pero tenemos dos grupos adicionales: ingresos corrientes y recursos de capital. Entonces, fíjense la estructura del catálogo. 1, presupuesto ordinario. Si el código continúa con un 2, estamos hablando de ingresos corrientes. ¿Cuáles ingresos corrientes?
Pues los ingresos corrientes del catálogo de clasificación presupuestal, está armonizado. Y si tenemos el número 3 en el grupo, estamos hablando de los recursos de capital. Entonces, fíjense que nosotros estamos resaltando en la pantalla la secuencia de lo que queremos explicar. Entonces, si yo quiero entender el subgrupo, pues estos subgrupos solamente aplican para el grupo de ingresos corrientes. Y esa es la lógica que ustedes tienen que tener presente. Y esa es una lógica que vamos a reforzar con un archivo que les vamos a enviar junto con la presentación y con los conceptos que hemos mencionado en el transcurso de estas capacitaciones. Entonces, solamente nos vamos a concentrar en los ingresos corrientes. Los que nos decía César el día de ayer tienen certeza, la mayoría tienen recurrencia, es previsible saber que voy a recibir determinado nivel de ingreso a través del catálogo de clasificación presupuestal. Y entonces fíjense el rol que va a cumplir el subgrupo. Cada vez que estemos hablando de un concepto de ingreso que se derive de ingresos corrientes, la función del subgrupo es separar ese ingreso corriente en la unidad de caja, que es el ingreso corriente de libre destinación, separarlo de aquellos ingresos corrientes que cuentan con destinación específica derivada de acto administrativo, separarlo de aquellos recursos que tienen destinación específica por constitución o ley y separarlo de las asignaciones del Sistema General de Participaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si estamos hablando de una destinación específica por acto administrativo? Estamos hablando exclusivamente de aquellas destinaciones específicas que se derivan en un departamento de una ordenanza departamental y en un municipio de un acuerdo municipal o de un acuerdo distrital si es un distrito. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en mi entidad territorial, la destinación específica del impuesto predial para la Corporación Autónoma Regional también está ratificada a través de un acuerdo? Esa no es una destinación específica que va en el subgrupo 2 del catálogo de fuentes de financiación, porque eso ya está en la ley. Así lo ratifica a través de un acto administrativo, esa va a ser una destinación que está en la ley. Acá estamos hablando solamente de esas destinaciones específicas que exclusivamente se soportan en un acto administrativo. Ejemplo, no, es que en mi entidad el 10% de los recursos del impuesto predial tienen una destinación específica para el embellecimiento de los parques de mi municipio, porque eso se aprobó a través de un acuerdo municipal en el año 2001, etcétera. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, pilas, porque es excluyente. Y entonces, en la medida en que yo cuente con un ingreso corriente que es de libre destinación, es muy fácil entender el catálogo de fuentes de financiación, porque sería presupuesto ordinario, código 1, ingresos corrientes, código 2, y tenemos finalmente el código 1 que representa los ingresos corrientes de libre destinación. Pare de contar, no necesito más para ingreso corriente de libre destinación. Vamos a tener típicamente un 1.2.3 y el resto van a ser ceros de relleno. ¿Hasta ahí estamos? Facilito. Ahora pensemos en un ingreso que es de destinación específica por acto administrativo. Entonces supongamos que es el impuesto predial. Lo que nos está diciendo el catálogo de fuentes de financiación es que voy a agrupar completamente las destinaciones específicas que se derivan de acto administrativo en ese subgrupo del grupo de ingresos corrientes. Entonces, todas las destinaciones específicas derivadas de acto administrativo van a ser presupuesto ordinario, código 1, grupo, código 2, y subgrupo, ¿cuál sería? Código 2. Pero fíjense qué ocurre cuando el subgrupo es destinación específica por ley o Sistema General de Participaciones. Entonces, solamente en esos dos casos, estamos hablando solo de ingresos corrientes, tiene sentido entonces pensar en las clases. No van a haber clases para ingresos corrientes de libre destinación ni para destinaciones específicas por actos administrativos. Solamente cuando es una destinación específica por ley o cuando es Sistema General de Participaciones, voy a pensar en clases. ¿Listo? Y fíjense cuál es el rol de la clase. Partiendo de una destinación específica por ley o de una asignación del SGP en particular, pues las clases me van a reflejar lo siguiente. ¿De qué tipo de ingreso o de ingreso del CCPD estoy hablando que tiene una destinación específica por ley? De un ingreso tributario, clase 1. De un ingreso no tributario, clase 2. De una transferencia corriente, clase 3. Es una destinación específica agrupada,
ya la miramos, clase 4. O si estamos hablando del Sistema General de Participaciones, entonces tenemos clase 1, educación, clase 2, salud, clase 3, propósito general, clase 4, asignaciones especiales, clase 5, resguardos indígenas y clase 6, agua potable y saneamiento básico. Facilito, eso está fácil, desde que seamos estructurados es fácil de entender. Entonces, por un momento pensemos en la destinación agrupada, que es lo único raro, ¿verdad? Entonces pensemos en los municipios. La ley 99 del 93, ¿qué nos dice sobre los ingresos corrientes? Que el 1% de los ingresos corrientes tiene destinación específica para la protección de cuencas hidrográficas y otros temas ambientales, ¿cierto? ¿Y eso es obligatorio para todos los municipios y distritos? Sí. Entonces, todos mis ingresos corrientes que no cuentan con una destinación específica del 100%, supongamos impuesto predial, impuesto de industria y comercio, no las estampillas, por ejemplo, no las estampillas, van a tener una destinación del 1% de ley 99 del 93. Entonces, si yo voy a clasificar esa destinación específica, porque eso es una fuente para la protección de cuencas hidrográficas, entonces tendríamos 1, presupuesto ordinario, 2, ingresos corrientes, 3, destinaciones específicas de ley, y para esa partecita que es impuesto predial unificado, una porción chiquitica, destinación agrupada, que es ley 99 del 93, ¿cierto? Para los departamentos es más complejo, porque los departamentos, por ejemplo, tienen el 10% de sus ingresos corrientes de libre destinación se van para el FOMPET, entonces ahí tienen una destinación agrupada. Si estoy en San Andrés, también hay unas particularidades sobre un 20% de unos ingresos que terminan yéndose para unas particularidades de la descentralización en Colombia. Hasta ahí estamos sobre lo que significa la destinación agrupada. Solamente va a aplicar para efectos de los municipios para esa porción del 1% que son ingresos corrientes, ley 99 del 93. ¿Listo? Y si estoy en Sistema General de Participaciones, pues busco la clase. Y ya con eso, si tengo claro el cajón del ámbito, grupo, subgrupo, clase, ya la subclase es la fuente como tal. Entonces hagamos algunos ejemplos. Estamos pensando en ingresos corrientes. Primer ejemplo, ingreso corriente de libre destinación. Ya sabemos, ya lo dijimos, presupuesto ordinario 1, ingresos corrientes 2, subgrupo ingresos corrientes de libre destinación, el resto es adorno. Nada más nos interesa. Siguiente ejemplo, sobretasa de solidaridad de servicios públicos, acueducto, alcantarillado y aseo. ¿Cierto? La sobretasa. Entonces, ámbito 1, grupo 2, subgrupo 3, destinación específica por ley. Y la clase, ¿cuál sería de estas 4 clases? ¿Es un tributario, no tributario, transferencia corriente o destinación agrupada? Es un ingreso tributario. Entonces ya sabemos que vamos a tener en la clase el 1. Y ya cuando usted busca en la subclase, cumple la regla 1, 2, 3, 1, pues existirá un código adicional que se llama sobretasa de solidaridad, servicios públicos, acueducto, alcantarillado y aseo. ¿Hasta ahí estamos? Siguiente ejemplo entre todos, ustedes me ayudan. Sistema General de Participaciones, educación, prestación de servicios. Ámbito, 1, muy bien. Grupo, perfecto. Subgrupo, 4, Sistema General de Participaciones. Clase del SGP, están aquí abajo. 1, porque es educación, y ahí están en orden, no las pusimos todas, pero están en orden. Acá abajo dice, del 1 al 6, el SGP. 1 es educación, está en orden. Y subclase, pues tengo que buscar la que es SGP Educación, Prestación de Servicios. Facilito, facilito, ahí no hay ningún complique. ¿Alguna pregunta sobre esto? Por ahora no hay preguntas, listo. Entonces, continuemos. Fíjense que vamos a rotar la diapositiva, todos atentos a la diapositiva. Ya no estamos pensando en ingresos corrientes, eso es muy sencillo. Si es muy sencillo, vamos a poner el último ejemplo antes de. Recursos del Sistema General de Participaciones, de propósito general, de libre destinación para municipios de cuarta, sexta categoría. El 42% con el que puedo financiar funcionamiento, que es del SGP. Entonces, ustedes lo hacen y yo los evalúo. Ámbito. Grupo. Subgrupo. 1 y por acá dijeron 4. Entonces, por eso quería hacer la pregunta, para aclarar. Todo lo que es Sistema General de Participaciones va a estar por Sistema General de Participaciones en el subgrupo. Es fácil confundirse
porque tendemos a hacer una unidad de caja plena con los ingresos corrientes de libre destinación y esos recursos son de libre destinación. Pero como se derivan del sistema general de participaciones, forzosamente tengo que irme al subgrupo 4, posteriormente a la clase que es de propósito general, que es la clase 3, y buscar en la subclase la fuente que es SGP de propósito general de libre destinación. Que sabemos que es un ingreso corriente de libre destinación, sin duda, pero no lo podemos agrupar en el subgrupo 1 porque estaríamos atentando con la estructura del catálogo de fuentes de financiación. Entonces, chévere que nos hayamos confundido porque así es que vamos a reforzar en esta lógica del catálogo. Entonces, continuemos. Ya no vamos a pensar, fíjense en la diapositiva, todos miren la diapositiva, miremos toda la diapositiva y lo único que voy a modificar es el grupo. Pasé de ingresos corrientes a recursos de capital, ¿listo? Y toda la estructura del catálogo se modificó, la diapositiva es muy distinta. ¿Por qué? Porque si mi grupo es recursos de capital que tiene el grupo 3 en el código, entonces los subgrupos son unos subgrupos distintos. Claramente ya no estamos en el ámbito de los ingresos corrientes. ¿Cuáles son los subgrupos de los recursos de capital? Entonces el catálogo tiene estas reglas. Que sea un recurso de capital diferente de recursos del balance y rendimientos financieros, que pueden ser muchas cosas. Que sea un rendimiento financiero o que sea un recurso del balance. Entonces, cuando estoy en el subgrupo 1, distintos del recurso del balance y rendimientos financieros, la clase es genérica, dice 1 capital, ¿listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio, pongamos un ejemplo, recursos de crédito interno, hagámoslo todos, ámbito, 1, presupuesto ordinario, grupo, 3, estamos en recursos de capital, subgrupo, 1, clase, y después busco la subclase con esa codificación que dirá recursos de crédito interno o recursos de crédito externo o retiros del FOMPET o reintegros o cualquier recurso de capital distinto a recurso del balance o rendimiento financiero. Facilito, ahí no hay ningún tipo de polémica. Lo especial en recursos de capital tiene que ver con los rendimientos financieros y los recursos del balance. Y ese es el principal fallo que yo he identificado en Cuipo. El principal fallo, y es muy fácil identificarlo. Entonces arranquemos por rendimientos financieros, ¿listo? Entonces estamos presupuesto ordinario, recursos de capital y estamos en el subgrupo rendimientos financieros. Rendimientos financieros que ustedes saben se puede originar en cualquier tipo de concepto de ingreso de cualquier renta. Si es SGP, eso podrá ser una cuenta maestra. Si son recursos, digamos, de impuesto predial, usted lo puede tener en una cuenta de ahorro. Si es un excedente transitorio de liquidez, usted lo puede tener en un CDT, lo puede tener en una cartera colectiva sin pacto de permanencia, próximamente en otros instrumentos financieros, porque va a cambiar el decreto que reglamenta la administración de recursos públicos, pero no me voy a anticipar a eso. Pero para que lo tengan presente, sobre todo los que trabajan en tesorería, se ve un cambio muy interesante frente a la administración de excedentes de liquidez de las entidades territoriales, que ustedes saben se rige por el artículo 49 del 1525 que se ha modificado N veces. Se viene una innovación interesante frente al manejo de esos excedentes de liquidez, que no vamos a detallar, pero se los advierto que se viene un cambio en un decreto que va a expedir el ministerio. Entonces estoy pensando solamente en rendimientos financieros, ¿cierto? Entonces, primero, fuente de información. Si usted quiere especificar en su ejecución presupuestal cuál fue el rendimiento financiero de una renta, cuál es su insumo de información. ¿De dónde sacan esa información? ¿Se la inventan? De los extractos bancarios, ¿sí? Yo he visto entidades territoriales que se inventan el dato. Sí, no, pues desde los extractos, ¿sí? De los extractos. Entonces, y también he escuchado a otras entidades, ahí tenemos un tiempito, César, para en estos 15 minutos terminar, que sacan pecho diciendo, somos unos duros con el manejo de los excedentes de liquidez, tenemos un montón de rendimientos financieros, sacan pecho. Pues eso está muy mal. ¿Quién dijo que la plata es para tenerla guardada en los bancos con tantas necesidades de sus entidades? ¿Ah? Entonces mucho cuidado de lo que nos sentimos orgullosos. Entonces, estamos en rendimientos financieros y fíjense lo que ocurre con las clases. Todos miren, por favor, la clase, ¿cierto? Abajo a la izquierda.
Entonces, ese rendimiento financiero lo vamos a discriminar en los siguientes grupitos, en las siguientes clases. Que se derive de un impuesto, contribución, tasa o derecho administrativo. Por ejemplo, impuesto predial. Que se derive del sistema general de participaciones, las cuentas maestras. Y otros sobre los que no recaen destinaciones específicas. Entonces, ¿por qué esa necesidad? Primero, porque el sistema general de participaciones tiene unas reglas específicas sobre la destinación de los rendimientos financieros que genere cada una de las cuentas maestras, sin discusión. Pero lo segundo es porque como históricamente las entidades territoriales han metido los rendimientos financieros en una única bolsa, lo que ya sabemos es que se han venido vulnerando destinaciones específicas en las entidades territoriales. Si usted tiene un rendimiento financiero de la sobretasa ambiental, ese rendimiento financiero de la sobretasa ambiental, si existe en su entidad, ¿qué destinación tiene? La misma de la sobretasa ambiental, pero hay entidades territoriales que en ese desorden de la información histórica toman la plata de rendimientos financieros de sobretasa ambiental y lo considera que eso es un ICLD y financia gastos de funcionamiento, y eso está muy mal. Segunda cosa importante, existen unos rendimientos financieros y también unos recursos del balance que son de libre destinación, ¿verdad? ¿Eso me sirve para financiar gastos de funcionamiento? No, porque recurso de capital, no estamos en el grupo de ingresos corrientes. Entonces hay que ser muy estrictos y el catálogo de fuentes de financiación nos sirve como una advertencia para respetar las destinaciones específicas. Entonces, cada vez que sea un rendimiento financiero que se origine en un impuesto, una contribución, una tasa o un derecho administrativo, ¿verdad? ¿Por dónde va a ir? Por la clase 1. Cada vez que sea un rendimiento financiero del SGP, la clase 2. Y cada vez que sea otro tipo de ingresos sobre los que no recaen destinaciones específicas, entonces la clase 3 condicionada al subgrupo 2. Entonces veamos algunos ejemplos. Rendimiento financiero de la sobretasa o la participación ambiental. Mejor participación ambiental, que es más común, ¿verdad? Que es una porción del impuesto predial. Entonces la vamos a hacer todos. Ámbito, 1. Grupo, subgrupo, subgrupo 2, muy bien. Clase, 1. Y después busco la subclase específica que va a ser, fíjense esto, fíjense todos en la pantalla, los que están atrás se los voy a describir. Todas, casi todas las fuentes de rendimientos financieros arrancan con una sigla que es R.F. Entonces, ¿qué es lo que han venido haciendo ustedes? Nadie les explicó, no tienen la culpa, es normal equivocarse. Es que el rendimiento financiero es de sobretasa ambiental. Entonces, la fuente que seleccionan es la fuente que está allá arriba en ingresos corrientes sobre tasa ambiental. Pero es una regla muy sencilla. Ya me voy a acordar que todos los rendimientos financieros específicos arrancan con la sigla R.F, que representa rendimientos financieros. Entonces, si yo reviso el reporte en Cuipo de rendimientos financieros de todos los municipios que están aquí presentes, la mayoría tiene de todo asociado a rendimientos financieros depósitos, cuando todas las fuentes deberían arrancar, por la sigla R.F. Pero no lo sabíamos, es normal, es normal equivocarnos. Me pasé. ¿Eso está claro? Sí. Facilito. Y el último ejemplo, rendimientos financieros del SGP Educación, prestación del servicio educativo. Vamos, ámbito, grupo, subgrupo, clase, 2 sistemas general de participaciones y busco la subclase que es rendimiento financiero, SGP Educación, prestación del servicio. Pero entonces de nuevo, recordemos el ejemplo de rendimientos financieros de participación ambiental del impuesto predial, ¿verdad? Entonces, ¿tiene destinación específica? Sí, porque va para la CAR. Entonces, forzosamente tiene que ir en la clase 1, porque es la que captura todos los impuestos con destinación específica. Pensemos en el impuesto de industria y comercio, un rendimiento financiero de una cuenta de ahorro donde hay plata del impuesto de industria y comercio. ¿Tiene destinación específica? No, entonces va a ir en la clase 3, esa es la regla, ¿listo? Acá solamente destinaciones específicas y en la clase 3 lo que no tiene destinaciones específicas. No me importa más distinción porque con eso es suficiente desde el punto de vista de la política pública para el gobierno y seguramente para ustedes como entidades. Y ya para finalizar, fíjense que lo único que estoy rotando es el subgrupo. Ya no estoy pensando en rendimientos financieros, sino en recursos del balance. Y ese es el más complejo de todos. Es el más complejo de todos porque en los recursos del balance necesitamos
unas particularidades. Ya te voy a ceder la palabra. Entonces, fíjense que arrancamos presupuesto ordinario, recursos de capital, recursos del balance, y fíjense las clases que existen. Son muchas clases. Fíjense que las clases acá están en dos cajitas, no solamente en una. Entonces tenemos clase 1 de libre destinación, clase 2 destinación específica por acto administrativo, clase 3 tributos con destinación específica legal, clase 4 no tributarios con destinación específica legal, clase 5 que está acá inmersa, transferencias corrientes con destinación específica, clase 6 sistema general de participaciones educación, clase 7 sistema general de participaciones salud, clase 11 sistema general de participaciones el que esté allá, que creo que es agua potable y saneamiento básico, y clase 12 otros recursos de capital no especificados anteriormente. O sea, el detalle de la lógica del catálogo de fuentes de financiación depende de las jerarquías y la iteración de las distintas cajas. Entonces, la única forma es repasar esta presentación, que es un resumen del archivo que ustedes van a recibir, en donde es muy sencillo identificar a través de filtros la fuente específica, porque usted empieza a eliminar, es que mire, esto es un ingreso corriente, ese es un ingreso corriente que es del SGP, voy filtrando y ustedes van llegando al listado de ingresos que cumple con todos esos criterios. ¿Hasta ahí estamos? Entonces fíjense que tampoco es tan complejo como lo veníamos pensando, y pongamos dos ejemplos antes de darle 10 minutos a César para acabar identificación de terceros. Entonces vamos a registrar todos la fuente recursos del balance derivado de estampillas, de cualquier estampilla. No, es que a mí me interesa solamente Procultura. Ahí fíjese que genéricamente está hablando de estampillas. Entonces vamos a hacerlo entre todos. Ámbito, grupo, subgrupo, clase. Clase 3, voy a leerla para los que están atrás. La clase 3 dice, tributos con destinación específica legal. ¿Están de acuerdo? 1A, las estampillas tienen destinación específica legal. Vamos a registrar el recurso del balance asociado al SGP de salud pública. Ámbito, grupo, subgrupo, clase. 7. El que sabe que salud era después de educación sabe que la clase 7, porque de 6 a 11 son las asignaciones puntuales del Sistema General de Participaciones. Y pare de contar, con estas reglas de juego es muy sencillo enfrentarse al catálogo de fuentes. Disclaimers importante. Encontraron un error, puede tener errores en la codificación, malinterpretamos una destinación específica, por favor infórmenos.